Capítulo 1. La primera campanada. Mi nombre es Clara. Y la primera vez que escuché la campana fue el domingo. A las 3:33 de la madrugada. No fue un sueño. Lo sé porque el sonido me despertó tan bruscamente que me senté en la cama con el corazón latiendo como si alguien me hubiese gritado al oído. Era una campana profunda. Antigua. Como si viniera desde el fondo del lago que rodea nuestro pueblo. Un sonido ahogado, pero insistente. Como si el agua misma vibrara con cada toque. Me levanté, descalza, y fui hacia la ventana. Todo estaba oscuro. El lago, a lo lejos, brillaba débilmente bajo la luna. Y entonces, lo volví a oír, don, 3 veces más. Mi abuela siempre decía que cuando algo suena bajo el agua, no es para que lo escuches, es para que lo sigas. Pensé en despertar a mamá, pero su puerta estaba entreabierta. Dormía profundamente, como si nada hubiera pasado. Mi perro, Lucas, temblaba debajo de la mesa, con los ojos bien abiertos. Él también la había oído. Me encerré en mi cuarto. Traté de rezar, pero no recordaba el Padre Nuestro completo. Me temblaban las manos. Y lo peor vino después. Al día siguiente, cuando desperté, tenía el cabello mojado. No húmedo. Mojado, como si hubiese estado nadando. La almohada empapada. Y mi camisón olía a agua vieja, a barro y salmos olvidados. Corrí al baño, y fue ahí cuando vi las marcas. 5 dedos, morados, alrededor de mi cuello. No se sentían como un ataque. Se sentían como una advertencia. Intenté contarlo en la escuela, pero nadie me creyó. Seguro dormiste sonámbula, decían, pero no había lodo en la casa. Y la puerta trasera seguía cerrada por dentro. Esa noche, el lago volvió a estar en silencio. No hubo campanas. Pero desde entonces, cada vez que me acerco a su orilla, siento algo, una presión leve en el pecho, como si alguien me esperara, abajo. Y a veces, cuando estoy sola, puedo jurar que el agua susurra mi nombre. Clara, Clara, y cada vez suena más cerca. Capítulo 2. El niño que no volvió de la misa. Lo llamaban Samuel. Tenía 8 años. La voz dulce y una sonrisa tan pura que hasta los más amargados del pueblo decían que era tocadito por Dios. Cada domingo, caminaba solo hasta la vieja capilla del acantilado. La que nadie usa desde que el lago se tragó la iglesia nueva. Dice que le gusta rezar donde nadie interrumpe, me dijo su hermana una vez. Como si eso fuera lo más normal del mundo. Pero ese domingo fue distinto. Yo lo vi. Lo juro por lo que más temo. Samuel no entró a la capilla. Se quedó parado frente al lago, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en el agua, como hipnotizado, como si escuchara algo que los demás no podían oír. ¿Samuel?, le pregunté, al pasar cerca. No respondió, ni siquiera parpadeó. Sus labios se movían apenas, repitiendo algo. Me acerqué un poco más, y entonces lo escuché. «Ya viene», fue un susurro, pero no salió de su boca. Lo escuché, desde dentro del agua. Como si alguien estuviera justo bajo la superficie, hablando a través del niño. Corrí a buscar ayuda. Cuando regresamos, no estaba ni Samuel, ni sus huellas. Solo un par de zapatos alineados con cuidado en la orilla. Y una cruz dibujada en el barro, con las uñas. La policía lo buscó durante días. Buzos, perros. Incluso trajeron a un sacerdote del otro pueblo para bendecir el lago. Nada. El agua no devolvió ni un botón de su camisa. Pero desde entonces, cada vez que suena la campana, sí, esa maldita campana bajo el agua, alguien asegura haberlo visto. Un niño, vestido de blanco, caminando sobre la superficie como si fuera tierra firme, con los ojos cerrados, y rezando. Hay quienes dicen que ahora Samuel forma parte de algo, de los que tocan la campana. Otros creen que fue elegido, o poseído. Pero yo no creo. Yo sé que el lago lo tomó, y que algún día va a devolverlo. Aunque no será el mismo niño, ni traerá la misma sonrisa, ni rezará al mismo Dios. Capítulo 3. El sacerdote que sabía nadar en sueños. El padre Ignacio no era un hombre fácil de conmover. Había visto la muerte, la peste, el abandono, y aún así, seguía celebrando misa cada domingo con la misma voz firme y los ojos secos como el vino de consagrar. Decía que la fe era más fuerte que el miedo. Hasta que empezó a soñar con el agua. Todo comenzó la noche después de la desaparición del niño Samuel. El padre soñó que caminaba descalzo por la nave de la antigua iglesia sumergida. Las bancas flotaban.
Las estatuas lloraban. Y al fondo, colgaba la campana. La misma que nadie había tocado desde que la capilla fue tragada por el lago. Pero en el sueño, él sí la tocaba. Tiraba del cordón oxidado. Y la campana sonaba con un eco denso. Como si la misma tierra estuviera ahogándose bajo sus pies. Al despertar, sus pies estaban mojados. La primera vez pensó que era sudor. La segunda, que había derramado agua bendita. Pero a la tercera noche, cuando se levantó y vio un rastro de gotas que conducía desde su cama hasta la puerta, entendió que no era el quien caminaba en sueños. Era algo que lo usaba para salir. Cada madrugada, la pesadilla se volvía más vívida. En ella, el padre Ignacio nadaba hacia el fondo del lago, sin necesidad de aire, rodeado de cruces oxidadas y cálices partidos. Las voces lo llamaban por su nombre, no con súplica, sino con mando. Y cada vez que sonaba la campana, porque sí, ya no solo sonaba en sueños. El sacerdote amanecía con las uñas azules, los labios resecos, y la sotana empapada colgada en el perchero, aunque juraba no haberla usado. Los fieles empezaron a notarlo. Su voz temblaba durante la homilía. Se detenía en mitad del credo. Y lo peor, una vez, en plena consagración, dijo una palabra en latín que nadie reconoció, pero que hizo llorar a una anciana en la primera fila. El padre decidió confesar su temor ante el altar. Si el agua me llama, susurró, no es para salvarme, es para reemplazarme. Esa noche, por primera vez, colocó una soga en la puerta de su habitación. Pero al amanecer, estaba desatada, y el lago traía en su orilla una hostia consagrada. Y olía a sal, y a culpa, y a algo más antiguo que Dios. Capítulo 4. Las confesiones que flotaban. La primera hoja apareció el martes, justo antes del amanecer. Un pescador, don Eliseo, estaba remendando sus redes en el muelle cuando la vio, una página amarillenta flotando suavemente sobre el agua, como si hubiera sido colocada ahí por manos invisibles. Pensó que era basura, hasta que leyó lo que decía. He tocado donde no debía. Y sentí placer. Más que con la oración. Más que con Dios. Me arrodilló. Pero no por fe, sino por vergüenza. Anónimo. Don Eliseo. Hombre rudo. Curtido por tormentas y entierros. Dejó caer la hoja como si quemara. Juró que no la había leído entera. Pero todos en el pueblo sabíamos que sí. Esa noche no durmió. Y a la mañana siguiente, fue encontrado con los labios cosidos con hilo de pescar. Pero no fue el único. Las hojas comenzaron a multiplicarse. Cada madrugada, después de que la campana sonaba bajo el agua, aparecían más. Algunas flotaban en la orilla. Otras salían atrapadas en las redes. Había quien aseguraba que las había visto brotar del mismo centro del lago, como si fueran exhaladas por un monstruo arrepentido. Lo más perturbador no era su contenido, que ya era oscuro, pecaminoso, impensable, sino que cada confesión estaba firmada, con nombres de personas que llevaban años muertas. Doña Estela, por ejemplo, reconoció la letra de su difunto esposo. Esa curva en la E, solo la hacía él cuando temblaba. Dijo, temblando ella también. Otro papel llevaba el nombre del sacerdote anterior, el que supuestamente había muerto por un infarto en plena misa. Pero su confesión hablaba de un deseo carnal por uno de sus monaguillos. Nadie volvió a entrar al agua, ni para pescar, ni para bañarse, ni siquiera para bendecirla. Lo más aterrador me ocurrió a mí. Yo encontré una hoja bajo mi cama. Estaba seca, intacta, pero olía al lago. Al leerla, mis manos temblaron. No solo reconocí la letra, era mía, pero yo jamás había escrito aquellas palabras. Lo hice sabiendo que él miraba, que el cielo estaba abierto. Y aún así, no me detuve, porque su mirada no me castigaba, me encendía. No sé qué parte de mí escribió eso. No sé si fui yo o la voz que susurra en la oscuridad cuando suena la campana. Lo único que sé es que desde entonces, duermo con las ventanas cerradas y los ojos abiertos. Porque el agua ya no busca pecadores, busca testigos. Capítulo 5. La cruz sumergida que no se oxidaba. El hijo del herrero, Tomás, siempre fue escéptico. Reía cuando hablábamos del niño perdido, del sacerdote que sudaba agua bendita en sueños, de las confesiones flotantes. Decía que el miedo era para los que no tenían músculos ni mente. El único diablo aquí es el chisme, dijo una vez, golpeando su pecho como quien reta al cielo. Esa arrogancia lo llevó al fondo del lago. Un día, mientras pescaba con unos amigos, se lanzó al agua para recuperar una caja metálica que uno de ellos había dejado caer. Nadó profundo, desafiando la oscuridad y el lodo, hasta que vio algo que no debería haber estado ahí. Una cruz, metálica, grande, clavada con violencia entre las piedras del lecho del lago.
pero no estaba oxidada. Brillaba. Brillaba como si alguien la hubiera pulido, desde dentro. Tomás, intrigado, la arrancó con ambas manos y emergió con ella. Al salir del agua, estaba pálido. No dijo ni una palabra. Solo sostenía la cruz, como si le pesara más que el hierro. Esa noche, el pueblo no durmió. A las 3:33, la campana sonó. Pero no 3, ni 5 veces. Sonó 13 veces exactas, una detrás de otra, como una advertencia desesperada o una cuenta regresiva. Y Tomás gritó. Sus alaridos rasgaron la madrugada. Todos corrimos a su casa. Lo encontramos en el suelo, convulsionando, con la cruz a su lado. Su piel ardía al tacto. Literalmente, dejaba marcas como el metal al rojo vivo. Pero no tenía fiebre. Lo que ardía era la culpa. «No la toquen», gritó su madre cuando alguien quiso mover la cruz. Él dijo que esa cruz no salva, que juzga. Lo ingresaron en el hospital. Pero el cuerpo no reconocía calmantes ni sedantes. Hablaba en sueños, en latín, en griego, y a veces en una lengua que ningún sacerdote pudo identificar. Y cada vez que decía Perignel Maquae, el agua de los floreros hervía. La cruz fue devuelta al lago esa misma semana. La arrojaron desde un bote bendecido. Pero cuando cayó, no hubo salpicadura. El agua se abrió, tragándola en silencio, como si regresara a casa. Tomás no volvió a hablar. Pero a veces, si te acercas a la orilla y guardas silencio, puedes oír una respiración profunda bajo el agua, como si algo gigante durmiera allí, abrazado a una cruz que nunca oxidará, porque el juicio no se oxida, solo espera. Capítulo 6. El eco en latín. Yo no escuchaba nada desde que nací. El silencio era mi casa, mi cruz y mi paz. Nunca oí la voz de mi madre ni el timbre del colegio. Pero eso me hacía sentir segura, intocable, como si el mal no pudiera alcanzarme si no lo oía llegar. Hasta que escuché el primer Ecclesia, Tacentium. Y todo cambió. Fue en la madrugada, justo después de la 13ª campanada. Me desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo como si alguien lo tocara desde fuera. Pensé que estaba soñando. Pero el sonido seguía. Era una voz. No era clara. No era humana. Era como si saliera de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del agua que goteaba del grifo. No reconocía las palabras, pero sí el idioma. Era latín. Y no lo escuchaba con los oídos. Lo sentía dentro del cráneo, golpeando desde adentro. Corrí hacia el espejo. Por instinto. Toqué mis oídos. Seguían sellados. Sin embargo, el eco continuaba. Y cada palabra que no entendía me hacía temblar. Como si cada sílaba rasgara algo que llevaba enterrado. Confessio incompletea, sacrificium requiritur. Me tapé la cabeza con las sábanas. Me mordí los labios para no gritar. Pero la voz, la voz no buscaba asustar. Buscaba entrar. Fui al sacerdote Ignacio. Le escribí en una hoja lo que me pasaba. Él no pareció sorprendido. Ya hay más como tú, me dijo con voz hueca. El lago está eligiendo bocas nuevas. Me enseñó un libro. Uno viejo, carcomido. Me mostró un fragmento en latín que coincidía exactamente con lo que oía cada noche. Era una oración extinta, prohibida por el Vaticano en el siglo XIII. Decía, aquellos que callan, serán usados. Sus lenguas mudas hablarán lo que los muertos no pudieron. Desde entonces, hablo en sueños. Mi madre me graba por las noches. He escuchado los audios. No es mi voz. Es más grave, más antigua. Y a veces, llora mientras reza. Dicen que cuando uno de los mudos habla, es porque el lago está por revelar algo. Algo que no se dijo en vida. Algo que necesita un cuerpo y una lengua limpia para anunciarlo. Yo ya no rezo, porque cada vez que lo intento, la voz reza conmigo, pero en otro idioma, y a otro Dios. Capítulo 7. La misa que nadie celebró. Domingo. 3:33 de la madrugada. Otra vez la campana. Yo estaba despierto, temblando, con la Biblia entre las manos y los oídos tapados con algodón. No servía de nada. El sonido cruzaba la carne como cuchillas de agua bendita, grave, antiguo, húmedo. Y ese domingo, algo dentro de mí dijo, sal. No fui el único. Cuando llegué al lago, al menos 20 personas ya estaban ahí. Rostros pálidos, pies descalzos, todos en silencio. Nadie se miraba, nadie hablaba. Era como si una cuerda invisible nos hubiera tirado fuera de nuestras casas. La superficie del agua estaba quieta, anormalmente quieta. Ni una brisa, ni una hoja flotante.
Solo esa calma antinatural que precede a los pecados grandes. Y entonces ocurrió. Una luz surgió desde el fondo del lago. No un reflejo. No la luna. Era una luz tibia, dorada, como la que entra por los vitrales de una iglesia abandonada. Y con ella aparecieron sombras. No tenían rostro, pero su forma era clara, figuras humanas, vestidas con túnicas de sacerdote, caminando bajo el agua como si pisaran mármol. Uno tras otro, se alinearon frente a lo que parecía un altar sumergido. Comenzaron la misa. Levantaban cálices invisibles. Hacían la señal de la cruz al revés. Murmuraban palabras que hacían que el lago se agitara como si respirara. Uno de ellos, el más alto, levantó algo entre las manos. Era una hostia, pero negra. Brillaba como carbón ardiendo. Todos caímos de rodillas. No porque quisiéramos, sino porque el peso del aire cambió. Como si Dios nos presionara la nuca con un dedo enorme. Alguien vomitó. Una mujer empezó a sangrar por los oídos. Un anciano se desmayó y no volvió a despertar. Cuando abrí los ojos, ya era de día. No había más gente. Solo yo. Y una mancha de ceniza sobre el agua que dibujaba una cruz invertida. Volví a casa caminando como si llevara cadenas. Durante el camino, noté algo. Mis zapatos estaban secos, pero los tobillos mojados. Como si hubiera estado de pie en el agua, sin hundirme. Esa noche, soñé con una misa parecida. Pero en mi sueño, yo era quien levantaba la hostia oscura. Y todos ustedes estaban arrodillados frente a mí. Capítulo 8. El campanero ahogado. Durante décadas, la campana del viejo campanario fue solo un recuerdo oxidado bajo las aguas. No quedaba nadie vivo que recordara el sonido original. Nadie, hasta esa madrugada. Y nadie esperaba que el lago devolviera un cuerpo. Fue el hijo del alcalde quien lo encontró. Salió a correr al amanecer y, al pasar junto a la orilla, vio algo atrapado entre los juncos. Al principio pensó que era un maniquí. El sol aún no salía del todo. Y la neblina hacía que todo pareciera parte de un sueño. Pero no era un maniquí. Era un cadáver. Vestido con sotana. Y con una cuerda de campana enredada en las muñecas. Lo más espeluznante era el rostro. No estaba hinchado como los cuerpos que se ahogan. Ni pálido. Ni comido por peces. No, estaba sereno. Como si hubiese muerto en paz. Con los ojos cerrados y una leve sonrisa, como quien ha cumplido su deber sagrado. El forense no pudo identificarlo. No había registros. Las huellas eran borrosas. Y la piel, aunque fría, no mostraba signos normales de descomposición. Pero en su bolsillo encontraron un crucifijo, con un nombre grabado al reverso. Mateo C. Campanero. 1904. El problema es que el antiguo campanario fue tragado por el lago en 1912. Y Mateo, según los registros históricos, desapareció el mismo día que sonó la última campana. Su cuerpo jamás fue hallado. Hasta ahora. Esa noche, el cuerpo fue guardado en la capilla nueva, a la espera de una bendición y un entierro digno. Pero nadie quiso quedarse cerca de él. Ni siquiera el padre Ignacio. Y con razón. A las 3:33. La campana sonó. No desde el lago. Desde dentro de la capilla. El ataúd tembló. La cuerda que amarraba la tapa se rompió. Y el aire olía a agua de siglos. Cuando el sacerdote abrió el ataúd al día siguiente, el cuerpo ya no estaba. Solo quedaba el crucifijo, caliente y latiendo. Desde entonces, cada vez que suena la campana, alguien asegura ver una figura en el campanario que ya no existe. Un hombre de espaldas, jalando una cuerda invisible, con la sotana goteando como si acabara de salir del fondo del lago. El campanero ha vuelto. Y esta vez, no tocará la última campanada. La tocará para siempre. Capítulo 9. La niña con campanas en los ojos. La encontraron flotando cerca del embarcadero viejo, envuelta en algas como en una cuna de lodo y silencio. Tenía no más de 7 años. Y nadie del pueblo recordaba haberla visto antes. Ni en la escuela. Ni en misa. Ni siquiera en los registros civiles. Pero respiraba. Y cuando abrió los ojos, nadie pudo mirar los suyos sin estremecerse. Porque dentro de sus pupilas, reflejadas como si estuvieran grabadas en cristal, había 2 campanas. Campanas negras. Sumergidas. Balanceándose, aunque ella estuviera quieta. Los médicos no supieron qué decir. Aparentemente no tenía daño cerebral. Ni pulmones colapsados. Ni rastros de ahogamiento. Pero tampoco hablaba. Ni comía. Solo miraba. Miraba hacia el lago. Sin parpadear. Como si su alma siguiera bajo el agua. Quizás sea muda, dijo una enfermera.
Quizá esté escuchando algo, que no podemos, susurró el padre Ignacio. Se la llevaron al convento. Las monjas la cuidaban con ternura. Pero comenzaron a notar cosas extrañas. Cada noche, a la misma hora, la niña se levantaba de su cama. Caminaba hasta la fuente del claustro y se arrodillaba frente al agua. ¡Ey! Con los ojos bien abiertos. Comenzaba a mover los labios, sin emitir sonido alguno. Hasta que una noche, una de las monjas grabó la escena con su teléfono. Y al reproducirla, lo oímos. Campanas. Y un cántico, en un idioma que ninguna de ellas conocía, pero que una anciana reconoció al instante: glosolalia. Lenguas antiguas. Las que, según la leyenda, hablaban los que habían sido tocados por la voz antes del diluvio. Pero lo peor no fue el cántico. Fue lo que dijo al fin. Sí, habló. Una sola frase. Clarísima. Miró a la cámara y dijo con una voz profunda. De siglos. Ella ya despertó. Nadie supo a quién se refería. Pero esa noche, la campana sonó 33 veces. Y el agua del lago subió 5 centímetros. Sin lluvia. Sin marea. La niña desapareció a la mañana siguiente. En su cama, encontraron una nota escrita con barro. Soy solo el reflejo. La que suena, vendrá detrás. Desde entonces, algunas noches, si uno se asoma al lago con una linterna, puede ver una figura de niña entre las sombras. Y si por error miras directamente a sus ojos, podrás ver las campanas también. Y lo que hay detrás de ellas. Capítulo 10. La voz que llamó desde el fondo. Al principio pensé que era el viento. Una brisa extraña, húmeda, que pasaba junto a mi ventana justo antes del amanecer, murmurando cosas sin sentido. Pero la tercera vez que ocurrió, lo escuché con claridad. Era la voz de mi madre. Lo imposible no fue que la reconociera. Lo imposible fue que mi madre había muerto ahogada en ese mismo lago, hacía 8 años. Aquella madrugada, la voz me despertó pronunciando mi nombre como solo ella lo hacía. Emma. Hija, despierta. Me quedé helada, con la sábana pegada al pecho y los ojos abiertos como heridas. La voz venía desde lejos, pero no desde fuera. Venía, desde abajo, del suelo, del agua que corre por las tuberías, del pozo viejo junto al lavadero. Mamá, susurré. ¿Eres tú? Y la voz respondió. Sí, mi amor. Ven. Aquí no duele. Salí descalza, como hipnotizada. Caminé hasta el lago, guiada por una presencia que no necesitaba palabras. El agua estaba quieta. Más que nunca. Luna llena. Cielo limpio. Pero todo parecía falso. Como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces la vi. Una figura femenina emergía poco a poco, apenas visible bajo la superficie. No era una aparición. No era una sombra. Era ella, con el mismo vestido que llevaba la noche que desapareció. Con los brazos abiertos. Y con esa sonrisa suave que usaba para calmar mis pesadillas. Baja. Emma, me dijo. Ya no estoy sola. Pero tú me haces falta. Di un paso. El agua me tocó los pies. Y estaba tibia. Como un abrazo. Como el útero de algo antiguo, esperándome. Pero entonces algo cambió. La voz de mi madre se quebró. Comenzó a repetir mi nombre demasiado rápido. Demasiado fuerte. Como si no lo dijera por cariño, sino por desesperación. Em. No bajes. No eres tú la que me llamó. Es ella. Me alejé corriendo. Gritando. Llorando. Sin mirar atrás. Me encerré en mi cuarto. Me tapé los oídos. Pero aún la oía. No la voz de mi madre, sino la otra. La que imitaba. La que hablaba en un tono demasiado perfecto. Sin errores. Sin alma. Desde aquella noche, el lago ya no me llama. Me espera. Y cada vez que la campana suena, suena solo una vez. Una sola. Como si marcara un nombre. ¿El mío? Capítulo 11. El sermón sin aire. El archivo apareció una mañana en la computadora del sacristán. Nadie lo había descargado. No estaba firmado. Simplemente se llamaba audio-1912-sermón-final. MP3. Pensando que era una broma. Lo reprodujo. Y desde ese momento, dejó de hablar. Para siempre. Yo conseguí una copia antes de que la borraran. Duraba exactamente 13 minutos y 13 segundos. Silencio absoluto durante los primeros 5 segundos. Luego, el sonido. Grave. Lejano. Sumergido, como si viniera desde las entrañas de la tierra. Una campana. Después, una voz. Pero no era cualquier voz. Era antigua. Pausada. Como la de un anciano que ya ha visto demasiado. Y sin embargo, no tenía aliento. No respiraba entre frases. No suspiraba. Era como si alguien hablara sin cuerpo.
sin pulmones, sin carne. El idioma parecía latín, pero con una cadencia que se deslizaba como aceite por el oído. Y cada palabra, aunque no la entendieras, te dejaba una sensación de suciedad en el alma. Como si algo en ti reconociera la blasfemia, aunque no supieras nombrarla. Mandamos el archivo a un experto en restauración sonora. Nos llamó a las 3 de la madrugada, temblando. Eso no fue grabado en 1912, dijo. ¿Entonces cuándo? Preguntamos. No, pregunto en serio, ¿cuándo creen que alguien podría grabar algo así, bajo el agua? Porque sí. Las frecuencias coincidían con una emisión captada desde el fondo de una masa líquida profunda. Pero lo imposible era esto. Al hacer zoom sonoro, encontraron un eco de fondo. Era otra voz, una más joven, y decía: Emen. La reconocí. Era mi voz. Desde que escuché el archivo completo, algo cambió. Mi reflejo tarda más en moverse. Las palomas ya no se acercan. Y cuando rezo, mis oraciones regresan con otras palabras. Como si alguien las editara en el aire. Una noche me desperté hablando. Grabé lo que decía. Era el mismo sermón. Exacto. Sílaba por sílaba. Sin aliento. Sin pausa. Hoy, alguien volvió a enviarme el archivo. El mismo nombre. El mismo peso. Pero ahora dura 13 minutos y 14 segundos. Y al final, alguien susurra. Ya no necesitas escucharlo. Ahora eres tú quien lo dará. Capítulo 12. La campana que eligió a su heraldo. No dormí en 3 noches. Porque cada vez que cerraba los ojos, la oía. No la campana. No esa. La otra. Una campana más profunda. Más antigua. Que no sonaba desde el agua. Sino desde dentro de mí. Al principio pensé que era eco. Pero un eco no deja marcas en la piel. Un eco no hace sangrar tus encías cada vez que late. Y un eco no te obliga a escribir frases en una lengua que nunca aprendiste, con la mano temblando y los ojos cerrados. Yo era el narrador. El observador. El que contaba la historia. Hasta que la historia me eligió. Todo empezó cuando soñé con el campanario que se había hundido hace más de un siglo. Pero en el sueño, estaba intacto. Y no estaba bajo el agua. Estaba en mi pecho. Subí las escaleras del campanario dentro de mí. Cada peldaño dolía. Cada campanada era un latido. Y en lo alto, colgaba la campana. Pero no de una cuerda. Colgaba de mi columna vertebral. Cuando desperté, no tenía voz. Literalmente. No podía hablar. Pero cada vez que respiraba, algo vibraba en mi garganta. Como si el aire ya no me perteneciera. Fui a la iglesia. Nadie me vio entrar. Las bancas estaban vacías. Las velas encendidas sin llama. Y en el altar, sobre el mármol frío, descansaba la cuerda. La reconocí. Era la misma que en mis sueños. Y aún estaba mojada. La toqué. Y en ese instante, la campana sonó. Pero esta vez no en el lago. Ni en el pueblo. Ni en el mundo. Sonó dentro de todos. La gente se desmayó. Otros lloraron sin saber por qué. Algunos vomitaron agua. Y yo comprendí. Había sido elegido. No para ser salvado. No para advertir. Sino para tocarla. Una y otra vez. Hasta el fin. Ahora hablo con otros que también escuchan. No con palabras. Con vibraciones. Con campanadas internas. Nos reconocemos por las cicatrices que nadie más ve. Somos los heraldos. No predicamos salvación. Solo anunciamos lo que viene. Y cada campanada no llama a misa. Llama a juicio. Si esta noche la oyes, no te tapes los oídos. Agradece. Has sido contado. Y aún no sabes si para subir o para hundirte. Capítulo 13. El bautizo final. El lago ya no es un lugar. Es una herida abierta. Y sangran hombres. Anoche, por primera vez en más de 100 años, el agua cambió de color. No fue rojo. No fue negro. Fue algo entre ambos, denso. Brillante. Como tinta sagrada mezclada con cenizas. Y todos lo vieron. No porque quisieran, sino porque fueron llamados. Uno por uno. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas sin saber por qué. Algunos aún en pijama. Otros llorando. Otros en silencio absoluto. Caminaban como sonámbulos, hacia el lago. Yo también fui. Llevaba días sin dormir. Mi cuerpo no me pertenecía. Soñaba con coros subacuáticos. Con hostias que se derretían en la lengua y dejaban lenguas nuevas. Me despertaba rezando en idiomas rotos. Y esta vez, ella me habló. No desde el lago. Desde dentro de mí. Ahora bautiza. Ya no como símbolo, sino como sello. Cuando llegamos a la orilla, ya no era lago. Era altar.
Una columna de agua se había levantado en el centro, girando sobre sí misma, mostrando formas, como cuerpos atrapados dentro. Y en la orilla, sobre una piedra seca, la campana. Nadie se atrevía a tocarla, hasta que yo levanté la mano. No recuerdo si lo hice por voluntad. Solo sé que, al tocar la cuerda, una campanada seca sacudió la tierra. Y uno por uno, los presentes comenzaron a entrar al agua, con los ojos cerrados, como si supieran exactamente qué hacer. No fue un bautizo común. No hubo sacerdotes. No hubo cánticos. Solo la campana y el agua que los tragaba lentamente, dejando solo el rostro expuesto. Allí, sumergidos hasta el cuello, comenzaron a murmurar. Sus confesiones se disolvieron en la superficie como vapor. Y el lago escuchó. Entonces, algo increíble ocurrió. Uno de ellos, una mujer anciana que nunca había hablado desde la muerte de su hijo, comenzó a flotar, pero no en el agua, en el aire. Sus ojos blancos, su boca abierta, y en su voz sonaba la campana. La campana dentro de ella. Yo fui el último en entrar, y cuando el agua me cubrió los labios, entendí. Este no era un bautismo para nacer de nuevo. Era para morir en voz alta. No como castigo, como testimonio. Desde entonces, no todos los que fueron al lago regresaron, pero aquellos que sí, no tienen sombra, no envejecen, y cada domingo, cuando suena la campana, no se persignan, se sonríen. Capítulo 14, el día en que la campana sonó sin agua. El lago había desaparecido. Nadie supo cómo, ni cuándo. Simplemente, ya no estaba. En su lugar, un cráter seco, agrietado, como si el agua jamás hubiera existido. Los peces muertos parecían estatuas. Las raíces de los árboles apuntaban al cielo como dedos implorando perdón. Y en el centro, colgando de una estructura oxidada que emergía del barro, la campana, la misma, pero distinta, más grande, más viva, como si hubiese estado creciendo debajo del agua todo este tiempo, alimentándose de oraciones rotas, de pecados susurrados, de culpas no confesadas. Lo más inquietante no fue su aparición, fue que siguió sonando, sin aire, sin viento, sin cuerda. Cada campanada hacía temblar las ventanas del pueblo. Los espejos se resquebrajaban. Las cruces colgadas en las paredes giraban por sí solas, mostrando el reverso. Y lo peor, el sonido llegaba más allá del pueblo. Llegó a los campos, a las montañas, a iglesias abandonadas, a tumbas viejas, a gente que nunca había oído hablar del lago, pero que esa noche despertó llorando sin razón. El padre Ignacio fue el único que entendió. La campana ya no necesita agua, dijo, con los ojos hundidos, porque ya no llama a los que están cerca. Entonces, ¿a quién llama? ¿Padre? Le pregunté. A los que no escaparon a tiempo. A medianoche, comenzaron a llegar forasteros. No caminaban, no hablaban, solo miraban la campana y se arrodillaban frente al cráter seco. Algunos iban descalzos, otros llevaban sotanas viejas. Uno tenía un rosario hecho con dientes humanos. Cuando les preguntamos de dónde venían, respondieron al unísono, como un solo cuerpo. Respondimos al llamado. La campana sonó, bajo nuestras lenguas. Fue entonces cuando entendí. El lago no se había secado. Se había esparcido. Ya no era una masa de agua. Era una voluntad líquida que ahora viajaba por nosotros. Por nuestras venas. Por cada vaso de agua bendita. Cada lágrima. Cada gota de lluvia que caía desde el cielo. Y la campana, ya no era un objeto. Era una orden. Una señal para comenzar. El bautizo había terminado. Ahora venía el juicio. Capítulo 15, la última campanada. Lo sentí antes de que ocurriera. Una presión en el pecho. Como si todo el aire del mundo se detuviera justo antes de quebrarse. Y entonces, a las 3:33, como cada vez, la campana sonó. Pero no una, ni 3, ni 13, sino una sola campanada interminable. Un zumbido grave, profundo, que no cesaba, que se metía en los huesos, que hacía vibrar los recuerdos, que convertía el silencio en cenizas. Los animales huyeron. Las aves cayeron del cielo. El agua de los pozos comenzó a subir. Pero no era agua, era negra, espesa, con reflejos metálicos que mostraban rostros que no eran tuyos. La gente del pueblo comenzó a caer de rodillas. No por fe, por peso, como si algo enorme, invisible, estuviera caminando entre nosotros. Y entonces, la tierra habló, no con voz, con grietas. Desde el centro del antiguo lago, el suelo se abrió, y subió algo. Era el campanario, el original,
El que se había hundido en 1912. Pero no estaba viejo. No estaba roto. Estaba nuevo. Recién construido, con huesos. Sí, huesos humanos. Cráneos como adornos. Fémures como columnas. Y en lo más alto, la campana, viva, palpitando. Una figura bajó desde lo alto del campanario. No caminaba, flotaba. Vestía una sotana blanca que sangraba desde los bordes. Y en el rostro, no había rostro. Solo un espejo. Y en él, tu reflejo. Se detuvo frente a mí. Extendió su mano. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, habló. Tú contaste la historia. Ahora debes escribir el final. No recuerdo si acepté. Solo sé que desperté en la iglesia. Solo, con barro en las uñas. Y una pluma en la mano, hecha de hueso. La campana ya no suena. Pero el eco sigue. En los pozos. En los charcos. En los ojos de los que aún no han sido llamados, pero ya están marcados. Esta es mi última entrada. Si estás leyendo esto, no cierres el archivo. No calles la historia. Porque cuando la campana vuelva a sonar, será tu nombre el que repita. Y esta vez, no habrá agua que te salve. Ni tierra que te oculte. Ni Dios que te responda. Solo un reflejo. Y una campanada sin final. Epílogo, el sonido que aún viaja. Nadie habla del pueblo, ni en los mapas, ni en los registros, ni en las misas. Como si nunca hubiese existido. Como si alguien, o algo, hubiese arrancado su nombre de la historia con manos mojadas. Pero yo estuve allí, yo lo viví, y por eso sigo huyendo, porque el sonido no terminó. Estoy en otra ciudad ahora, grande, ruidosa, llena de luces y gente que no cree en nada. Aquí todo parece seguro, racional, lógico. Pero anoche, mientras me lavaba la cara, abrí el grifo, y lo escuché, una campanada, leve, fría, clara, no debajo del agua, no desde el pasado, desde dentro de mí. No he dormido desde entonces. Los espejos reflejan cosas que no hago. Las palabras que escribo cambian solas mientras las leo. Y cada vez que intento rezar, mi boca se queda quieta, pero mi sombra mueve los labios. Estoy dejando este cuaderno como advertencia, como testamento, como exorcismo. Si alguna vez oyes una campana sonar donde no debería, no la sigas, no la nombres, no la cuentes, porque cada historia que se cuenta sobre ella es una cuerda más atada a tu alma y un paso más cerca del agua. Y si ya la has oído, aunque sea una vez, es porque ya fuiste elegido, y ella nunca olvida, ni perdona, solo espera, en el fondo, en tu voz, en tu sangre,